Perfecto. Bueno, eh, eh, como les decía, voy a concentrarme al final de esta presentación. En el título pueden ver subjetividades criminales en México, configuración y reconfiguración de distintas materialidades culturales y, pues primero que nada, algunos aspectos preliminares de mi presentación es compartirles también que de los últimos años mi trabajo se concentra pues muy específicamente en cómo pensamos el norte de México y he reflexionado en torno a algunas preguntas muy específicas que quiero compartírselas aquí. Sí cambió ahí la vista, ¿verdad? Y bueno, espero que en lo que presente y cuando finalice hayamos juntos, juntas, reflexionado un poco sobre cómo es que significamos el norte de México desde lo local y lo global. Entonces es muy importante este tipo de actividades desde la academia, ¿no? Porque observar fenómenos tan complejos como lo es el norte de México, como un espacio cultural muy amplio y muy complejo, pues requiere de herramientas también muy complejas, ¿no? ¿Cómo afectan y cómo enriquecen los constantes exotismos y posexotismos desde los que el norte es visitado y revisitado? Que es algo muy importante, un poco lo que trataré de reflexionar un poco desde las materialidades culturales y desde los manantiales de donde se bebe o de donde se ha pensado, ¿no? Imaginar estas subjetividades criminales, ¿no? ¿Cómo entender una geopoética norteña mexicana, incluyendo los problemas que implica la noción de frontera, nacionales, estatales y culturales? Para darnos una idea un poco, ¿no? Quienes vivimos acá en el norte de México, pues es también muy ambiguo, ¿no? Porque ¿qué nos hace ser seres fronterizos? Es decir, yo no nací en Ciudad Juárez o en Ojinaga, o en cualquiera de nuestras fronteras, pero constantemente a lo largo de toda mi vida, mis familiares, amistades, vecinos, es decir, siempre hemos convivido con un fluir constante para hacia el norte de México. Mi papá estuvo muchos años allá en México, en Estados Unidos. Mi mamá también estuvo allá, trabajó en Estados Unidos. Yo tuve todavía la experiencia de, por decirlo así, ser mojado. Entonces, a veces pensamos que la frontera exactamente es un espacio geográfico delimitado específicamente, pero creo que la experiencia fronteriza se expande muchísimo más, que ese es uno de los puntos importantes a entender, ¿no? Y pues qué decirle a un michoacano, ¿no? Por ejemplo, toda la comunidad muy amplia de Michoacán que habita en Estados Unidos y constantemente vienen y visitan a sus familiares, no son fronterizos por vivir en Michoacán. Entonces, ese es un problema muy importante, ¿no? De cómo entendemos geopoéticamente la noción de frontera, ¿no? Hacia dónde se expanden las subjetividades norteñas, ¿sí? Fronterizas, transfronterizas y nómadas. ¿Cuáles herramientas epistémicas se están utilizando para fortalecer, problematizar o visibilizar las diferentes imagologías etnoculturales del México norteño? Un poquito a lo que trataba de explicar en esta introducción o este espacio preliminar, pues sí, creo que dependiendo de la manera en que nos acerquemos a entender la noción de frontera norte o la noción del norte mexicano, y dependiendo de las herramientas específicas que tengamos, creo que haremos eh, aportaciones más significativas que traten precisamente de desestigmatizar a veces ciertos aspectos del norte mexicano, ¿no? ¿Cómo conviven los marcos culturales norteño-mexicanos que tensionan su experiencia entre las ideas de lo alto, bajo y el centro margen? Como saben, los estudios culturales tienen un espacio muy, muy, muy importante cuando problematizamos, no solamente en México, en cualquier parte, sobre todo del sur global, esta, esta idea siempre presente, ¿no? De el centro y la periferia, la ciudad letrada, ¿no? Y en mi experiencia también, en mis estudios de doctorado en Santiago de Chile, sucedía exactamente lo mismo, lo comento por eso, ¿no? Es decir, no es un caso exclusivo de México. En Chile me decían las colegas que no eran de Santiago, me decían, es que Chile no es Santiago, ¿no? Y todo el mundo piensa
que el imaginario de Chile se construye para partir únicamente de la visión santiaguina y pues no es así, obviamente, ¿no? Lo mismo pasa en México y en Argentina, en Uruguay, ¿no? ¿Qué hibridaciones permiten la convivencia de la alta cultura con la cultura popular y la cultura de masas en el septentrión mexicano? También hablando precisamente de imagotipos, ¿no? De este imaginario que a veces construye una idea errónea de lo que son las subjetividades en general norteñas, ¿no? Bueno, culturalmente hablando, pues bueno, también ligado muchas veces a la cultura popular, se piensa que como que ese es el giro general, ¿no? Y por último, ¿cuál es la importancia, incluso la urgencia de continuar pensando el norte mexicano desde categorías como colonialismo, postcolonialismo y decolonialismo? Las ideas que yo voy a desarrollar, que quiero compartirles más que nada, proceden de algunos trabajos que he desarrollado en los últimos 5 años específicamente. Los títulos son La melodía rascuache en el Quispo norteño de la Biblia Vaquera de Carlos Velázquez, que amablemente Cornelia Ciber comentó un poco, ¿verdad? Y que aparece recientemente en un libro que editamos y publicamos, que es el libro de Palimpsestos, Perspectivas Críticas del Norte de México, editado por Olms en Alemania. No Más Land, Sí Man's Land, que es un artículo, El Norte de México, Imagologías septentrionales entre la parodia y el pastiche, que es una conferencia. Dimensiones escópicas y teratología, transmedialidad, transculturalidad e hibridez en ejemplos de la cultura contemporánea chilena y mexicana, que es una conferencia. El narcogótico mexicano, los dispositivos musicales de la narcoviolencia, que es una conferencia que dicté aquí en mi facultad hace también un par de años. Masculinidades monstruosas, narcocultura, narcoviolencia y sicariato en el México contemporáneo, que es un artículo publicado en la revista Taller de Letras en la Católica de Chile. Y en mi tesis doctoral, que es en narcogótico mexicano, escrituras del horror y la violencia en el México del siglo XXI. Pues bueno, a partir de estos materiales estas escrituras que he realizado en los últimos años, pues es que quiero compartirles un poco. Y también, pues, problematizar sobre el espacio al que nos aproximamos desde aquí, ¿no? Desde la idea de frontera y norte mexicano. Pues miren, esto es en realidad el enorme espacio que se intenta problematizar también en este workshop, ¿no? La mayoría de los estados del norte son colindantes con la frontera norte específicamente, ¿no? Estados Unidos. Yo específicamente les decía, soy de Ciudad Jiménez, Chihuahua, que es aquí ahora sí como que donde inicia el estado de Chihuahua, pero les digo, en esta noción de frontera, ¿qué es lo que define ser precisamente una subjetividad fronteriza, por ejemplo, ¿no? O sea, es cuando se vuelve complicado tratar de asignarlo a esta línea o a estos espacios, ¿no? Incluso como lo hacen aquí financiera o mercantilmente o para cuestiones de impuestos, ¿no? Es decir, tantos kilómetros es la frontera, después de tanto no es, pues eso es muy, muy complejo, ¿no? Y si le sumamos ahí de que algunos pueden considerar incluso, ¿verdad? Pues a Nayarit, a Zacatecas, a San Luis Potosí como parte también del norte, como identidades muy, muy norteñas, pues esto se volvería mucho más problemático, ¿no? Pero bueno, la mayoría coinciden que esto es lo que conforma el norte mexicano y la frontera norte de México con toda esa complejidad que un poquito les quería hablar. Ahora, perdón, ¿de dónde, cuando nos acercamos un poquito a entender las materialidades culturales, pues bueno, ¿de dónde se toman estos imaginarios, no? Eso es algo que es muy, muy importante pensar. En esta primera parte de mi presentación voy a dejar aquí un poquito este mapa que divide a México entre el norte, el centro y el sur, para continuar más que nada y adherirme un poco a la idea central de este workshop, y que es problematizar precisamente la idea de frontera norte como metáfora y concepto. Inicio pues así, voy a leerles un poco y luego después vamos ya como que a la parte más dinámica que es compartirles algunas imágenes de materialidades culturales, como les decía, ¿no? Bueno, teorizar acerca de las manifestaciones culturales de la frontera norte mexicana tenía un espacio profundamente asentado
dentro de la historia del arte de México y resultaba inseparable de un momento histórico tan significativo como la Revolución Mexicana. Es así que cuando se habla o se hablaba del norte mexicano, las ideas más rápidamente asimilables con respecto a su literatura y su cultura eran el realismo, entiéndase novela, cine, fotografía, pintura o música de la Revolución Mexicana, con su importante carga de costumbrismo. A esta configuración del norte se sumaban las múltiples imágenes de la gesta revolucionaria y de la violencia convulsa que se representan en la música popular mexicana con el popular corrido norteño, profundamente ligado en sus orígenes a los acontecimientos revolucionarios, a Pancho Villa y a su división del norte. En los 2 o 3 últimas décadas y buscando otras formas, digamos, nuevas formas, ¿sí?, de leer el norte, la crítica cultural ha manejado e incluso asimilado conceptos como literatura del desierto, el arte y la cultura era, o en los últimos años, el de narcocultura. Este último aparece como una etiqueta posible de evitar cuando se habla de cultura o especie de música, cine y literatura del norte. Todos los conceptos anteriores tienen una idea sobresaliente respecto a 2 marcos culturales, artísticos y literarios constantemente en análisis y en debate. Me refiero a de alto bajo y centro margen. La idea será que ambas nos obligan a repensar la referencia al norte de México como experiencia aparte e incluso exótica del país. Esto mismo no podemos desde el proceso crítico que también nos conduce a pensar la cultura del norte de México respecto a una cultura del centro del país y desde donde se figura una taxonomía que implicará dicotísticas literarias como canon contra canon, popular, puro impuro, refinado popular, y desde donde el norte aparecerá muchas veces como el polo negativo, conceptos que también vienen a resignificar lo que puede entenderse como el norte mexicano. De todo lo anterior, me atrevo a afirmar el resultado, aunque las intenciones procedan sin malicia, será que el norte queda terriblemente estigmatizado, signado en torno a algunos elementos característicos, de los cuales le será difícil desprenderse, y más aún cuando gran parte de esta crítica o asignación cultural, en el contexto nacional, procede o mantenga cierta hegemonía desde el centro del país. Lo anterior en clara referencia a lo que Ángel Rama exploraba tras el concepto de ciudad letrada. Ahora, resulta también muy relevante que uno de los protagonistas de esta tensión constante entre la visión centralista del país hacia el norte, urbe-campo, culto popular, civilización-barbarie, centro-periferia, sea el importante filósofo mexicano José Vasconcelos, una figura de importancia simbólica trascendental, ya que representa la política cultural y educativa del México moderno y postrevolucionario. Es Vasconcelos, pues, una impronta incómoda en la configuración de estos imaginarios polémicos que en México se han reproducido desde el septentrión. Esto queda registrado a detalle por Andrés Fábregas Puig en su artículo del 2013, Las imágenes centralistas del norte de México y la investigación antropológica. Es el título del artículo, donde registra, este preocupante testimonio. Cito: han transcurrido varias décadas desde que en una mañana, en reunión que celebráramos en Querétaro, los institutos de cultura del país, el subsecretario de Cultura de México afirmaba: en el norte no hay cultura, no existe comparación alguna con el sur, lleno de cultura. Tal visión desolada fue divulgada en las primeras décadas del siglo XX por José Vasconcelos, que con tranquilidad afirmó que la cultura se termina después de la quemada y aparece de nuevo hasta la ciudad norteamericana de Boston. Todo lo del medio es no man's land, la tierra sin humanidad, sin espíritu. Fin de la cita. El mismo Fábregas registra lo expresado directamente por Vasconcelos así, cito de nuevo: regresábamos una vez de Monterrey para compartir la gira de Villarreal, para acompañar a Villarreal por algunas aldeas de Nuevo León.
de entre ellas su propia tierra, Lampazos. A cualquiera de estos caseríos sin pavimento ni tradición municipal se le llama entre nosotros ciudad. Lamentable y simpático es Lampazos. Qué bien pudiera pasar por pueblo típico de la frontera. Le falta a Lampazos, ya se ve, el lustre arquitectónico de las aldeas del interior de México. Quien haya recorrido la Sierra de Puebla, la meseta de Oaxaca, ya no digo el Bajío y Jalisco, comprenderá enseguida la impresión del mexicano en el interior cuando avanza hacia el norte. Todo es barbarie mientras se llega a Nueva York, donde ya cuajó una cultura distinta de la nuestra, pero al fin cultura. Entre estas dos civilizaciones, la española mexicana, que tiene por foco la capital mexicana, y la anglosajona, que tiene por núcleo a Nueva York y Boston. Hay una extensa no man's land, un desierto de las almas, una barbarie con máquinas y rascacielos en la región sajona, barbarie con imitación de máquinas y rascacielos en la región mexicana de Monterrey al norte. Fin de la cita. A esta descripción desolada del norte mexicano se suma esa supuesta polémica o tergiversada cita hecha por el mismo Vasconcelos y que ha dado motivo a un sinnúmero de interpretaciones y debates. La cita, en dos de sus versiones, expresaría lo siguiente. A. La civilización termina donde comienza la carne asada. O B. Donde termina el guiso y empieza la carne asada, comienza la barbarie. Contenido en cualquiera de sus versiones que hace una reconocida alusión cultural al norte de México y su característico gusto culinario por este estilo de cocinar. Una impronta entonces que ha condicionado o legitimado tal vez y durante muchas décadas una forma especial, despectiva, de percibir en el imaginario nacional al norte del país. Desde todo lo anterior, podemos comenzar a establecer algunos criterios por los que se ha intentado y se intenta cartografiar la cultura norteña o la cultura de la frontera norte de México, para reflexionar que de tales nomenclaturas se pueden desprender algunos campos nocionales que a la luz de los estudios culturales y estéticos contemporáneos nos ayuden a reasignar el papel del norte en la realidad cultural mexicana. En primer lugar, sí es fundamental el papel del norte en el proceso revolucionario y parte de la cultura del norte se sigue revitalizando en la memoria de sus pobladores a través de la gran cantidad de corridos que tocan como tema central la gesta revolucionaria, pero de todo lo anterior no escapa en general el territorio mexicano completo, que asimila el corrido con sus matices particulares en distintas regiones del país, de lo cual se desprende que no es exclusivo del norte la idea reiterativa de violencia convulsa, que se ve perpetuada por el corrido, sino que es propio de gran parte de México y de lo que también se desprende que el norte no es sombrismo, regionalismo, ni la imagen bucólica de un espacio agrario. En segundo, el norte no es un inmenso desierto y está haciendo referencias a las posibles connotaciones negativas que la palabra pueda provocar en generalizaciones polémicas, pero aún sin dejar de valorar la enorme capacidad positiva y poética de lo desértico como tópico literario. De esto se desprende que cuando hablamos de caracterizar con un apelativo espacial y geográfico a la literatura o a la cultura norteña como literatura del desierto, resalta la obviedad que el norte de México está conformado por una diversidad fisiográfica que se compone por una variedad de relieves y climas que van desde sierras boscosas, llanuras, desiertos, oasis, valles, praderas, que se alejan por mucho de una edad desértica que se acompañaría, a su vez, de una inmediata idea de esterilidad, de espacio yermo y en un ámbito de lo siniestro del propio infierno. Esto lo veremos más adelante cuando específicamente partamos del imaginario que crea Luis Estrada en su película El Infierno, donde son pueblos polvorosos, desérticos, con casas de adobe, hombres sombrerudos, y que este imaginario pues impacta precisamente en la difusión cultural del norte, ¿no? El imaginario cultural del norte, ¿no? El Infierno, del 2010, del lector Luis Estrada, que desarrolla con claridad esta idea de configuración simbólica y espacial estereotípicas para el norte de México, donde el tema central del narcotráfico se determina a través,
a través del uso de una variedad de prejuicios propios de una narcocultura que podríamos afirmar se encuentran ampliamente superados en la actualidad y que incluso ya en el momento que se edita la película de Estrada ya estaban superados, ¿no? También el reconocido escritor chileno Roberto Bolaño explora la analogía entre el desierto y el infierno en su novela 2666 del 2004, específicamente en la parte de los crímenes y desde la imaginada Santa Teresa en clara relación literaria con Ciudad Juárez. Como tercer punto, cabría repensar la idea de frontera o literatura de fronteras o cultura de la frontera, porque esto nos remitirá a plantear la pregunta, ¿frontera con respecto a qué? De lo que en el mismo tono se desprendería que resulta obvio que hablamos de una región donde la mayoría de sus estados, regiones, colindan con los Estados Unidos de Norteamérica o que guardan una relación estrecha con el vecino país del norte. Pero al anterior cabría replantear lo siguiente. El norte comparte frontera con los Estados Unidos, pero esto es solo una parte de la idea fronteriza en México, porque no lo es también con Guatemala y con Belice, no es también esto cultura fronteriza México. Eh, También podría problematizarse por obvias cuestiones territoriales, ya que la cultura producida por los estados del sur del país también lo sería. Solo nos restaría, para este breve deslinde nocional, hablar de la categoría de narcocultura. Es todo lo que en las últimas 2 décadas se ha producido en el campo cultural norteño, narcocultura. ¿Se puede hablar de manifestaciones artísticas trascendentes que escapen al narco como tópico, tema o motivo principal? La respuesta también resultará obvia y corresponderá a que no todo en el norte es narcoliteratura, ni narconarrativas, ni narcocorridos, ni narcomodas, ni etcétera, etcétera, ¿no? Además de que existen una gran cantidad de obras artísticas que no asumen como tópico central el tema de la narcocultura. De todo lo expuesto, podemos poner a consideración lo extremadamente esencialistas que resultan muchas de las aparentemente típicas imágenes con las que se intenta asir el imaginario del norte de México. Imágenes y configuraciones que suelen darse por sentado, pero que suelen dejar de lado muchos otros desplazamientos y reasignaciones que han continuado perfilando una cultura característica del septentrión y de donde se puede resaltar que existe una tradición renovación que podemos asignar como norteña, dentro de la que caben, ¿por qué no?, las características polémicas y problematizadas en lo que acabo de comentarles, pero también muchos otros aspectos. Es por esto, por lo que pensar en el norte mexicano y en la noción de frontera se vuelve una condición crítica compleja, hasta necesariamente imposible para asir con facilidad las cualidades proteicas de este norte mexicano. Un espacio cultural donde persiste la necesidad de replantearlo como eje simbólico para continuar debatiendo las crisis que vulneran a sus sociedades y así generar pensamientos claros capaces de incidir en sus distintas realidades y sus diferentes contextos. Ahora, vamos a pasar, como les decía, a esta parte más dinámica ya para ir cerrando, de dónde se generan los imaginarios. Les voy a compartir unas imágenes que tomó mi esposa precisamente a partir de un trabajo que realizaba también yo en una estancia ya en Europa y que quería mostrarles, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo es habitar las calles de Ciudad Chihuahua, por ejemplo, ¿no? Estas fotos están tomadas aquí en la capital, en Ciudad Chihuahua, Chihuahua. Y vean, ustedes pueden pasar por el centro histórico y claro que van a ver este imaginario, ¿no? Sombreros, botas, que está muy, muy, muy arraigado, ¿no? Las subjetividades también, ¿sí?, que ustedes podrán encontrar, pues son muy variadas, ¿sí? Tenemos los pueblos originarios, ustedes podrán ver aquí en la plaza, por ejemplo, principal de la ciudad también a la gente con sus sombreros típicos, con sus botas típicas, es decir, este imaginario es totalmente real, ¿no? Pero se compone también de otras subjetividades, ¿no? Es decir, no es que todo acá en el norte sea sombrero, ¿no? Aunque también, por supuesto, que tenemos nuestros bailes folclóricos, tenemos nuestro imaginario revolucionario, del cual, pues, obviamente también conforma nuestra identidad. Culturalmente hablando, cuando hacemos una idea de cómo evolucionan también estos imaginarios culturales, pues bueno, tenemos también personajes
muy reconocido en nuestra cultura popular, como es Piporro, que representaba precisamente al norteño, ¿no? Y este era su imaginario. A diferencia, sí, incluso con Piporro comparte pantalla con Pedro Infante, con los grandes charros del cine de oro mexicano, y la diferencia pues era notable, ¿no? Un estilo mucho más norteño que el sombrero de lancha de charro. Los Tigres del Norte, ¿sí? Con también su característico ya indumentaria kitsch, por decirlo así, ¿no? Un kitsch muy norteño. Aquí puse a un cantante, bueno, no reciente, creo que ya falleció, perdón por la misión, pero pues viejo Paulino, ¿no? Pero pues muy típico también con el imaginario norteño, ¿no? Y a lo que me interesa ya en esta última parte, me voy a ir un poco rápido para respetar nuestro tiempo. Las materialidades criminales, las subjetividades criminales del norte de México están ampliamente vinculadas, ¿sí? con estos materiales culturales. Por eso es importante ver su evolución. Por ejemplo, ¿no? Si hablamos de los dispositivos musicales de la narcoviolencia, que son los narcocorridos, tenemos una evolución muy compleja, ¿no? Y que incluso también una reasignación o una invisibilización incluso, ¿sí? Es una descatalogación de lo que pensamos como música tradicional ligada con la narcoviolencia, ¿no? El caso fundamental de Chalino Sánchez, ¿no? Vean, aquí tenemos una portada de uno de sus discos, después de que fue asesinado en el 92. Obviamente aquí la materialidad cultural refleja también esta subjetividad criminal, ¿no? Norteño, sinaloense, su escuadra, el alcohol. Este es un disco también del 89, muy clásico, precisamente para la tradición del corrido, que es precisamente los corridos prohibidos de los Tigres del Norte del 89, donde viene la famosa camioneta gris. Y los Tucanes de Tijuana, que en el 95 ya lanzaban su famoso corrido, que es Mis Tres Animales, ¿sí? También con una indumentaria muy típica de lo que podemos observar como, vamos a volver más al rato, más adelante, en El Infierno, ¿no? De Luis Estrada. Pero para ya 2010, 2015, 2011, ya comienza a darse un giro en esta estética del sombrero, de la bota, por esto, ¿no? Aquí tenemos precisamente el narco horror corrido, como me gusta llamarlo a mí, ¿no? El corrido alterado, que comienza a asimilar elementos del horror y del terror de una manera también a veces muy significativa y polémica y problemática, ¿no? Aquí tenemos un disco, el disco Soy un Anthrax 2011 del grupo El General Sinaloa. Tenemos también aquí una portada de un disco de Twin Creador del Movimiento Alterado, y en el escenario Regulo Caro con esta también macabra, ¿sí? En esta macabra performance, ¿no? Que pues lo pensaríamos más específico para un grupo de música, de rock, de metal, ¿sí? Music, pero vean, también está aquí este imaginario macabro. Hablando precisamente del metal gore o el metal music de los 90s, algunas veces también este imaginario de pensar que los corridos deben ser así, o los cantantes de corridos deben ser así, o la música de la narcoviolencia, las materialidades culturales ligadas a la narcoviolencia, ¿sí? A la criminalidad, deben ser así, pues olvidamos, por ejemplo, grupos como Brujería, ¿sí? En su portada también del 93, del disco Matando Güeros, pues tiene precisamente estas alusiones al narcotráfico, ¿no? Es decir, esta noción fronteriza que incluso se filtra hacia el metal, al rock pesado, por decirlo así, ¿no? Imágenes de narcotraficantes, notas precisamente, sus letras hacen referencia al narcotráfico también. Pero, pues si nos queda un poco de la duda, tenemos al grupo Asesino, también un grupo de metal gore, de greencore, que tiene un también característico disco que se llama Corridos de Muerte. Entonces les decía, es complejo, ¿no? Estigmatizar, porque si nos vamos un poquito en esta evolución, pasamos de esto, ¿verdad? Los 90 a esto, en los 2010, 2011, esto también que ya estaba ahí hace tiempo, y llegamos hasta acá. Ya voy a concluir rápidamente, bueno, creo que está en mi tiempo ya. Pero pasamos a esto, que ustedes pueden sonar precisamente con lo que se entiende
acostumbrados, ¿no? Es decir, hay una diferencia abismal, ¿no? Que más bien hace que están más cerca de cantantes de reggaetón incluso, imaginario que se explota, creo que a veces negativamente el infierno, ¿no? Porque a partir desde el infierno, ¿sí? Pero ya este imaginario de las subgenales, con su toque parodia, sabemos, pero también con su toque de violencia realista, que se aproxima más al imaginario que veíamos de los 90s que al imaginario real, que es el imaginario de los 2000s, no se diga ya de algo que venía evolucionando hasta llegar a esto que tenemos aquí, ¿no? Pero también, si pensamos que esa era o Luis Estrada, ¿sí? Una visión que yo puedo considerar un poco también del centro del país, considera que ese es el correcto imaginario de la criminalidad norteña, pues bueno, ya Raúl González en Los Nuevos Guerreros estaba imaginando de forma distinta, ¿sí? En sus ilustraciones, en sus dibujos, estaba imaginando diferente estas materiales culturales. De esta parte quiero nada más compartirles esta parte, donde es una entrevista de su colección de Los Nuevos Guerreros, y en el 2013 entonces él decía, estaba leyendo historias sobre los cárteles y sus pandilleros. Los miembros de la pandilla tenían nombres como el Prairie Boy, el Cortanalgas y el Barbie, nombres que encendieron mi imaginación y comencé a dibujar versiones de estos sombríos personajes, es decir, personajes sicarios ligados a la narcoviolencia, ¿sí? A los carteles de la droga. Y este es el resultado. Para nada hay una configuración como la que desarrolla Luis Estrada. Y eso es a lo que me refiero con problematizar precisamente estos imaginarios. Porque ¿quién nos diría, para cerrar rápidamente ahora sí, que en el 2019 la mamá, ¿sí? De un niño se le ocurriría disfrazarlo de sicario para darnos esta terrible, estremecedora imagen, ¿no? Este es un niño disfrazado de sicario, lo pueden buscar en YouTube, que se paseó en el 2019, en octubre del 2019, por un mall de Culiacán, Sinaloa, con, sí, todo este performance, ¿no? El ejecutado, la escuadra, y vean, tampoco es lo que Luis Estrada trataba de explotar ya en el 2010, ¿no? Bueno, muchas gracias por su atención y bueno, pues quedo a su disposición para preguntas o comentarios. Muchas gracias. Muy bien, gracias Vladimir. Muchas gracias por esta presentación. Es tan esclarecedora de lo problemático que es generar una imagen que pretenda cubrir todo un terreno tan complejo y una red tan amplia de discursos, de los cuales también se desprenden subjetividades tan diversas, ¿no? Claro, claro. Me llama mucho la atención lo que mencionas respecto a cómo también el más establecido sobre las figuras o sobre los sujetos, las subjetividades del norte del país, es un imaginario construido también en muy buena medida desde el centro del país. Y quisiera preguntarte, para los escritores que son oriundos del norte, que han vivido toda su vida ahí, ¿cómo lidian con esta imagen y cómo lidian también con, digamos, cierta expectativa desde otros espacios de que ellos escriban sobre esto, ¿no? Porque es caer también, ¿no? En, en la tentación de reiterar ciertas imágenes que ya están ahí, ¿no? Sí, sí, fíjate, creo que la experiencia desde la crítica, ¿no? Que hacemos, que tratamos de hacer pues, crítica especializada, pues es precisamente un poco entender, ¿no? Es decir,
existe la noción de parodia, ¿no? Lo trato precisamente en ese artículo del Quispo norteño en la Biblia Vaquera de Carlos Velázquez, ¿no? Es decir, hay una tradición muy, muy, muy importante de la parodia. El mismo personaje de Piporro es una parodia de personaje norteño, ¿no? Pero ya como lo mencionaba Edward Said, ¿no? En su importante libro Orientalismo, cualquier tipo de estereotipo y de estigmatización es muy riesgoso porque es difícil a veces desprenderse de él, ¿no? Y en nuestra experiencia, les voy a contar una anécdota, ¿sí? Difícil, complicada, pero no voy a decir nombre es un reconocido periodista, también ha escrito sobre narcoviolencia, pero pues en una visita me decía, no, es que, o comentaba cuando estábamos en, en el proceso de comida o algo, ¿no? Decía, no, es que comprender el norte, ¿no? Y ya iba ahí la mirada exótica, ¿no? O sea, el norte, así como, complicado comprenderlo, no sé. Pero lo más complicado que se me hizo, ¿verdad? Pues es decir que acá no teníamos cultura, o sea, reafirmó la idea que yo mencionaba de que tan importante la impronta de Vasconcelos, ¿no? Que repitió este subsecretario de Cultura, que repitió, les digo, este periodista reconocido que ha escrito sobre el norte de México, desde el centro del país, por supuesto, y que pues dice eso, o sea, que no hay cultura, ¿no? Y a veces imaginar o comparar esos enormes museos que tiene nuestra capital del país o nuestro centro del país con los pequeños museos que tengamos, pues eso no es que no haya cultura por acá, ¿no? O es como ir a Grecia y decir no hay cultura porque el Partenón pues son un montón de piedras ya, ¿no? Y eso es lo problemático exactamente, ¿no? Es decir, cómo vivir o cómo lidiar con estos estigmas, pues es complicado, pero creo que las generaciones de las últimas 2 décadas han hecho un trabajo muy, muy importante porque sin excluir obviamente la importancia ahora sí, lo que esté relacionado con la narcocultura, por ejemplo, la narcorrativa, la poesía también relacionada a la narcoviolencia, pues es fundamental. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a entender el proceso ético que vivimos como ciudadanos, ¿no? Y ciudadanas, de comprender que hay temas urgentes, necesarios. Actualmente también el tema de la migración, estas nuevas migraciones que vuelven el tema mucho más complejo, ¿no? Con las xenofobias que también tenemos acá en el norte, es decir, nos asombramos, ¿no? De cierto racismo, pero aquí mismo no es extraño escuchar ahora, ¿no? Decir, ay, pues estos migrantes vienen, que se queden en su tierra, la clásica, ¿no? ¿Para qué vienen? Y eso vuelve también algo complicado las nuevas migraciones. Pero bueno, en general, creo que eso es lo difícil, ¿no? De saberte parodiar a ti mismo, reírte de ti mismo, pero también luchar contra esa estigmatización que les digo, bueno, lo reitero, ¿no? O sea, el riesgo más importante es que a veces es difícil escapar de ella. Y pues bueno, pues imagínense, pues como si todos acá fuéramos corrudos, ¿no? Y botas y cosas así, ¿no? Que no tiene nada de malo, por supuesto, pero no es una imagen correcta, ¿no? Bien, muchas gracias, Cornelia. Sí, mi pregunta o mi inquietud también va a esta misma dirección y lo hemos ido discutiendo ya en seminarios hace años, que estas imágenes no producidas de los sicarios, de la violencia, que llegan también hacia el norte, también pueden producir estos estereotipos en las cabezas, ¿no? Del expresidente, por ejemplo, pero también de los ciudadanos de los Estados Unidos de América del Norte, que realmente vienen estos sujetos, ¿no? Tú nos has planteado que una gran parte de esta imagen es una muestra de autoestigmatización o de parodia, pero tal vez la mayoría de las personas en el norte no entienden esto, no entienden este segundo plano y solo ven que gente muy extraña va a entrar en su país, ¿no? Y tal vez esto asegura también el apoyo, ¿no? A esta frontera en el norte mismo. Eh, sí, sí, sabes que muchas gracias, doctora Sieber.
Ese es un tema fundamental, ¿no? Porque cuando problematizamos las subjetividades criminales, pues es es un amplio espectro también, ¿no? Luis Astorga lo reflexiona, es decir, a estos campesinos que a principios del siglo XX, entre la primera mitad del siglo XX, les permitieron sembrar pues amapola, ¿sí? Para la producción de opio, para suministrar morfina a los países en guerra, pues de un momento a otro se les vuelve delincuentes, es decir, de ser algo legal, se vuelven delincuentes de un día para otro y queda sentada toda una tradición de cultivo de drogas acá en el norte de México, por el espacio geográfico, la cercanía con el norte, que es importante también conocer, ¿no? ¿Por qué? Porque si no conocemos eso, vamos a pensar que todas precisamente las subjetividades criminales, es decir, ahora que están criminalizados estos campesinos, desde después ya bastantes años, pues, ¿no? Ya no sirvió a intereses internacionales que sembraran morfina legalmente, etcétera. Y bueno, se quedan como criminales, pero pues como decía por ahí Lolita Bosch, ¿no? No todos los narcos mexicanos son monstruos, es decir, tenemos por un lado estas imágenes terribles, monstruosas de los sicarios, como le llamo yo, la monstruosidad, ¿no? Del sicario, pero también tenemos subjetividades criminales, es decir, que no se dedican al crimen, al asesinato en sí, no vaya a masacrar como esta idea tan horrorífica que conocemos, sino pues una economía, ¿no? Muy particular, muy propia. Entonces, eso es la ambigüedad, entonces por eso es necesario siempre como que no desprendernos de todas las facetas, ¿no? Todo esto complicadísimo que es entender precisamente la criminalidad del narco, por ejemplo, específicamente. O sea, es una zona muy ambigua, muy gris, tiene sus tonalidades, no podemos pensar que todo narco es un monstruo, ¿verdad? Asesino, y aunque parezca también, pues sí, o sea, siniestro, extraño, pues hay personas que lo hacen precisamente porque no hay otro tipo de economía, ¿verdad? Pues es así. Esta portada del disco de Peso Pluma, si tal vez lo puedes poner otra vez, me llamaba mucho la atención porque hasta esta mañana estábamos discutiendo, Daniel y yo, que para mí parece nada de satírico o nada de extraño lo que hace Peso Pluma, pero me muestras con esta imagen en el traje que lleva, ¿no? Un traje femenina. Sí, déjame lo abro de nuevo. Sí, pero que son trajes de alta costura, por decirlo así, ¿no? Es decir, es como estar con este imaginario también de siempre el exceso, ¿verdad? Siempre el hiperconsumo, etcétera. Ahí lo comparto. Sí, era una falda femenina. A ver, compartir. Si puedes compartir. No, tú lo tienes ahí también, ¿no, Daniel? Creo porque no sé por qué no se abre la pantalla de la presentación. A ver, acá estamos viendo, acá está el Peso Pluma. Tú puedes ver lo que estamos Dale, proyectando. dale. No, después dale más para al final, pues al final. Esa fue, ¿no? Ahí está, mira. Está con Luis R. Conríquez, ¿no? Con todo eso también de la violencia decorativa, ¿no? Es decir, el beliquino, que acá los andaban vendiendo, ¿no? La pantera esa bélica que trae el muñequito, ¿no? Y Peso Pluma ahí con
Burberry, ¿no? Vestido Burberry. Y los otros chicos en los corridos tumbados, ¿no? Pues también con todo este imaginario, es decir, totalmente alejados de lo que fue un Chino Sánchez, ¿no? Los Tigres del Norte. Sí, realmente hay una transformación, ¿no? También una globalización a través del hiperconsumo. Claro. Y yo comentaba, mi perspectiva al respecto es que hay también, en la base musical, hay una serie de estrategias que apuntan a estas músicas neoregionales también, hacia públicos mucho más amplios, ¿no? O sea, digamos, si ahorita estamos hablando de ampliamente escuchado, ¿no? En toda Latinoamérica. Sabes que me perdí un poco, se fue un poco la señal, no sé si fue mi internet o algo, en la última parte nada más. Te comentaba que si en parte esto tiene que ver con, digamos, Peso Pluma se ha vuelto muy famoso porque su música se escucha en toda Latinoamérica también, ¿no? Digamos, es una especie de neoregionalismo que más bien sirve como mera fachada para un pop mucho más amplio, ¿no? ¿O cómo lo ves tú? Eh, no, sin duda estamos ante un fenómeno muy importante volviendo a lo mismo, ¿no? De lo global y lo local, porque, pues bueno, compitiendo ahora sí con reproducciones de Miley Cyrus, ¿no? Y Bad Bunny y todo eso, pero lo importante aquí es que a fin de cuentas es una resignificación de lo que entendemos, ¿no? Como la música tradicional, es decir, si no hablamos, aunque sean estas materialidades culturales muy polémicas de cómo se resignifican, pues es a riesgo incluso de que alguien venga y visite el norte y vea a alguien con sombrero y va a pensar que es un narco, ¿no? Y nada, que es una persona común y sencilla caminando por la calle, ¿no? Y ve a alguien así muy bien vestido con ropa de alta costura y pues a lo mejor ese es el lobo, ¿no? Disfrazado de oveja. Entonces, es importante, ¿por qué? Porque las criminalidades esa portada que está ahí de Peso Pluma con Conríquez, pues es un narcocorrido dedicado al Chapo Guzmán, ¿verdad? Es decir, sin duda alguna, aunque tengan sus baladas, aunque tengan sus canciones que musicalmente son hibridaciones también muy interesantes, porque como decía yo, están muy cercanos ya al trap, al rap, ¿sí? Y esas hibridaciones me parece que son fundamentales, perdón, para la música tradicional y popular mexicana, pero pues bueno, están en el terreno también polémico, ambiguo de la agricultura, ¿no? Que a fin de cuentas no hay que censurarla en sí, pero hay que pensar cuando la consumimos, ¿no? Por la apología que hace del crimen y algunas veces, pues lo que está detrás de esos criminales que no son cosas bonitas, ¿no? Es decir, también como les decía, no todos los narcotraficantes son monstruos, no todo el mundo es sicario, pero quienes sí se dedican a hacer estas guerras terribles entre cárteles, pues es un imaginario muy, muy difícil, ¿no? Complejo, ¿no? Entonces sí, o sea, ese es el caso de estos jóvenes que están llegando, alcanzando espacios globales muy, muy importantes y que generan polémica. Por ejemplo, acá en México una polémica es que los niños en sus festivales están pidiendo la música que trata, ¿sí? De temas de narcotráfico muy fuertes, con música diferente y pues bueno, es complicado, ¿no? Pero bueno, eso es lo difícil, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? Sí, yo quiero hacer una pregunta. Hace 50 años el estereotipo de lo mexicano era el charro. Que el charro, si lo vemos desde cierto punto de vista, también es un delincuente, también trae pistolas, también es mujeriego. Ahora es el narco norteño. ¿Tú cómo explicas o qué interpretación les das a este cambio del estereotipo de lo mexicano? Eh, Creo que tiene mucho que ver con la fuerza de las materialidades culturales, ¿no? Es decir, los dispositivos, los artefactos, los aparatos culturales juegan un papel muy, muy, muy fundamental, ¿no? Es decir, cuando hablamos del imaginado del charro, precisamente, ¿no? Se vuelve el estereotípico clásico del hombre mexicano, del macho, ¿no? Pero está muy bien sustentado y muy bien asentado en la plataforma que es el cine, ¿no? Entonces, este imaginario, bueno, en la música, los discos que se vendían muchísimo, creo que este cambio tiene que ver precisamente a que lamentablemente todo el territorio mexicano se ha vuelto una narcozona, ¿no? Antes podíamos hablar de la narcozona pues del norte, Sinaloa, el Triángulo Dorado, como la narcozona por excelencia, pero ahora creo que
todo México se ha vuelto una narcozona, ¿no? Y que tiene un imaginario muy potente que yo sí considero que es a través de su música, de la estética de sus discos, de la estética de sus conciertos y de estas condiciones globales de reproducción, ¿no? Es fácil a YouTube, estas new media permiten que esto se expanda de una manera, vuelvo a decirlo, muy polémica, ¿no? Muy ambigua, ¿no? También ves una estetización de la violencia, como se había discutido con películas como Amores Perros en su tiempo, que es una muestra muy estética, ¿no? de la violencia. Imágenes muy lindos de ver, aunque se trata de violencia extrema, ¿no? Sí, creo que lo más terrible del imaginario del narcotráfico, ¿no? Que se ve representado también después ya por artistas muy polémicos o fotografías, ¿no? Es que el gore se vuelve como un elemento fundamental. Decía, en El infierno de Luis Estrada, que aún siendo un elemento muy paródico, entiendo la parodia, pero tiene escenas exactamente muy fuertes, ¿no? Es decir, de la tradición, bueno, así como del oficio de ese sicario, ¿no? Deshacer cuerpos, amontonarlos, fragmentarlos, la violencia contra el cuerpo tan extrema. Creo que eso es lo que convierte en un paradigma también que necesita herramientas diferentes, ¿no? Para analizarlas, porque incluso algunas veces tratamos de hacerlo con herramientas tradicionales, sin entenderlo precisamente también que hay estéticas específicas para entender estos materiales, ¿no? Que son muy, 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 muy fuertes y muy complicados, ¿no? Entonces, sí, hay una evolución abismal en la violencia que a veces se vuelve explícita, incluso en quienes trabajan para hacer memoria y duelo, ¿no? Y un trabajo ético de la violencia, ¿no? Entonces, pues sí, es muy, muy complicado, también muy complejo, ¿no? Muchas gracias por tu ponencia. Hemos disfrutado mucho y que además nos ha permitido ya plantear un par de preguntas y generar nuevas posibilidades, nuevas ideas para trabajar acá. Estamos en contacto, te agradecemos muchísimo y bueno, pues vamos a continuar con la última. Tal vez dejamos un espacio de 2 minutos para tomar un café. Las invitamos a que tomen un poquito de café, unas galletas y continuamos en nada, en 2 minutos. Vladimir, Muchas gracias. Aquí sigo, pero es un honor, ¿eh? Fue un gusto compartir con ustedes.